Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy vamos a hacer uno de esos programas veraniegos un poco variados en los que hablaremos de el efecto de difusión de la responsabilidad, también conocido como el efecto espectador, y hablaremos de los principales sesgos que encontramos en psicología, los más frecuentes y los más interesantes. En este formato en el que hablaremos de varios temas, más liviano que un tema únicamente y que pueda amenizar estos días tan cálidos de agosto. Pero bueno, para empezar, hablaremos de la difusión de la responsabilidad, también conocido como efecto del espectador, lo cual puede ser más habitual de lo que creemos. No es infrecuente, pero en esta ocasión lo haremos a la inversa, la forma de explicarlo. Empezaremos con el caso que vamos a analizar antes de explicar qué es exactamente el efecto del espectador. Comenzaremos por compartir un hecho real y escalofriante que sucedió un 13 de marzo de 1964 en la ciudad de Nueva York, específicamente en el barrio de Queens. La protagonista de esta historia se llamaba Catherine Susan Genovese. Sus allegados y conocidos le llamaban por el nombre de Kitty. Kitty tenía 28 años, vivía con su pareja y era gerente de un bar. Una noche, después de una extensa jornada de trabajo, aparcó el coche y de camino a su portal, observó como un hombre sospechoso se acercó a ella. Entonces, se dirigió a la cabina de teléfono que había a pocos metros de donde había dejado el coche. Sin embargo, Kitty no llegó a la cabina y el hombre le atacó apuñalándola. La chica gritaba tan fuerte que los bloques de vecinos comenzaron a iluminarse. No es seguro ni se sabe cuántas personas pudieron escuchar los gritos de auxilio de esta chica, pero que se prolongaron durante más de media hora, seguro. Lo que sí es seguro también es que nadie acudió a su ayuda, a pesar de poder escuchar con claridad los gritos de Kitty. Actualmente existen varias teorías de lo que realmente pasó con aquellos testigos. Algunos documentos e investigaciones aseguran que solo una persona llamó a la policía, aunque otros afirman que fueron varios los testigos que lo hicieron. Al final, el agresor, percatándose de que las luces de los bloques se encendían y que un vecino le gritó desde su ventana, exigiéndole que dejara en paz a la chica, el agresor en un primer momento se acobardó y se retiró, dejando a la chica retorciéndose en el suelo. Pero después de 15 minutos, viendo que nadie hacía nada, que nadie venía en su auxilio, el agresor volvió, violó a la chica, le robó y antes de irse le propinó varias puñaladas más. Finalmente, alguien decidió llamar a la policía, pero cuando vino ya era muy tarde. Kitty Genovese había fallecido. El asesinato se produjo en 3 actos durante 35 minutos en los que los gritos de socorro no fueron suficientes para que las 38 personas que observaban llamasen a la policía o interviniesen de ninguna manera. La investigación posterior por parte de las autoridades indicó que una parte de los testigos ignoraban que se tratase de una agresión y expresaban que creyeron que era una pelea de pareja o el barullo de amigos que salían de algún bar sin más complicación. Finalmente, este hombre fue detenido y condenado a cadena perpetua. Pero los medios de comunicación se hicieron eco de esta noticia, refiriéndose a un cambio en la sociedad que cada vez es más insensible a los problemas ajenos. Este lamentable hecho generó el interés además de los psicólogos sociales de la época, pero no por el asesinato en sí, sino por el hecho de que durante casi una hora 40 personas fueron testigos de los hechos y nadie hizo nada por evitarlo. No tardaron en elaborar la teoría de la difusión de la responsabilidad, conocida coloquialmente como efecto de espectador. Y dos de los principales investigadores de esta teoría son Darley y Latané, que encontraron hallazgos muy interesantes tras realizar más de un experimento. Esto hizo pensar a los científicos conductistas que la variable que medió en el comportamiento de los testigos se debió más a la situación específica y a la forma de interpretarla. Vamos a intentar entender de forma científica la teoría de la difusión de la responsabilidad. Viv Latané, de la Universidad de Columbia, y John Darley, de la Universidad de Nueva York, llevaron a cabo investigaciones que comenzaron años después de lo ocurrido en Nueva York con Kitty Genovese. Mediante la realización de estudios que analizaban el nivel de intervención de los espectadores cuando se trataba de ayudar a una persona en peligro. En su estudio concluyeron que a mayor número de espectadores, menor será la posibilidad de que cualquiera de ellos preste ayuda a la persona necesitada. Para entender un poco esto tan poco intuitivo, tenemos que entender primero de qué depende que ayudemos. En primer lugar, de la relación coste-beneficio
Y en segundo, del miedo que los demás juzguen nuestra actuación. Por ejemplo, las personas pueden preguntarse lo siguiente: ¿soy capaz de ayudar? ¿Qué voy a ganar con esta acción? ¿Qué puedo perder si le ayudo? ¿Por qué tengo que ser yo si hay más personas mirando? En la sociedad actual suele primar el bienestar propio y el individualismo. Entonces no es extraño que muchas personas se inhiban a la hora de ayudar, sobre todo si hay más gente mirando. La difusión de la responsabilidad precisamente hace alusión a este hecho. Cuanto hay más de una persona en escena, se atenúa y difunde la responsabilidad entre cada uno de los presentes. Si nos preguntasen si creemos que una persona recibirá más ayuda cuando hay mucha gente que cuando solo hay una persona, ¿qué contestaríamos? Probablemente nuestro sentido común nos llevaría a contestar que será más probable que la ayuda llegue cuando hay mucha gente. Pero Darley y Latané formularon la hipótesis contraria. En su experimento, se llamó a varios estudiantes para participar en una discusión sobre los problemas de la vida estudiantil en la ciudad. Se les explicó el procedimiento y se los instaló en una habitación aislada. La discusión se llevaría a cabo con un grupo de estudiantes ficticio, alojado en otra habitación y comunicado por un micrófono. El experimento tenía 3 modalidades. La primera, una conversación entre un solo sujeto y otro de la segunda habitación. La segunda, un sujeto en la primera habitación y 2 en la segunda. Y la tercera, un sujeto en la primera y 5 en la segunda. En realidad, solamente el sujeto de la primera habitación era real, siendo el objeto de estudio. El resto de la segunda habitación, 1, 2 o 5 sujetos, eran voces grabadas. Antes de que empezase a hablar nadie, una de las voces decía: aunque me daba vergüenza contarlo, a veces sufría ataques epilépticos debido al estrés de la gran ciudad. Y después hablaban los demás estudiantes, finalmente el sujeto de la primera habitación. Una vez terminaban todos, la voz que decía de sufrir ataques epilépticos volvía a hablar de forma entrecortada diciendo que se encontraba muy mal e iba a morirse de un ataque. Ante esta situación, se realizaron 2 mediciones. En primer lugar, el porcentaje de sujetos que participaban en diferentes experimentos dentro de la primera habitación y que acudían a ayudar, saliendo de la habitación y buscando a la víctima, y en segundo lugar, el tiempo de reacción de aquellos que lo intentaron. Y como resultado, se encontró que en la condición con más participantes, el porcentaje de sujetos que intentó ayudar fue menor y los que lo hicieron tardaron más tiempo en decidirse. Darley y Latané concluyeron que la intervención de las personas ante una situación de emergencia es un proceso en el que influyen una serie de factores situacionales que harán que se preste ayuda o no. Esta idea da lugar al llamado modelo de decisión, que consta de 5 pasos, y cada paso desemboca en la posible o no intervención. Y los 5 pasos del modelo de decisión serían los siguientes. El primero, la persona tiene que reconocer que algo extraño está ocurriendo. Muchas veces ocurren cosas alrededor que pasan desapercibidas. Nuestro nivel de estrés o sobrecarga puede hacer que tengamos que seleccionar información y desechar otra. Segundo, lo que ocurre debe ser percibido como una emergencia. Esto dependerá de la claridad de la situación y de cómo actúen otras personas. Si la situación es ambigua, recurrimos a indicios sociales, miramos si los demás están actuando también. Y si no actúan, como podemos estar haciendo nosotros al observar, tampoco haremos nada. Tercero, el sujeto debe sentirse responsable de prestar ayuda. La existencia de más observadores puede hacer que ninguno se sienta responsable de actuar ante la situación. Por ejemplo, en el caso de Kitty Genovese. El cuarto, la persona debe sentirse capaz de ayudar. Por un lado, pero puede que se encuentre con una situación ante la que crea no poder ayudar por no saber cómo hacerlo, y aquí la percepción que el espectador tenga de sí mismo adquiere una gran importancia, porque, quinto, el sujeto toma la decisión de intervenir o no en función de los costes. Si ayudar le puede traer consecuencias negativas, o si quiere evitar la evaluación de los demás. Y si finalmente los costes no son superiores a los beneficios, podría acabar prestando esa ayuda. Imaginemos el siguiente ejemplo, para que quede claro. Estamos en un restaurante comiendo cuando una persona en la mesa de al lado comienza a atragantarse. Es probable que no nos acerquemos a ayudarlo si no conocemos alguna maniobra adecuada para deshacer el atragantamiento. Tampoco es poco probable que nos acerquemos si alguien pregunta por un médico y resulta haber uno en la sala. Aún así, si se trata de un restaurante semivacío, es más probable que intentemos ayudar a una persona que le esté pasando eso, incluso sin estar seguros de cómo proceder. Es decir, cuanto más gente haya en la sala, probablemente menos haremos. Por lo tanto, mi consejo es
que cuando veáis que está sucediendo algo en la calle y haya mucha gente mirando, no os quedéis esperando de que alguien hará algo. Si podéis, por lo menos llamad a la policía o ayudad vosotros, porque parece mentira, pero cuanta más gente hay, menos probabilidad hay de que alguien ayude. Habiendo visto este fenómeno súper interesante, ahora vamos a hablar de los sesgos psicológicos. Para empezar, ¿qué son los sesgos? Pues los sesgos psicológicos, o sesgos cognitivos también, digamos que van a ser atajos mentales que evolutivamente han sido útiles porque nos han permitido tomar decisiones de manera más rápida, optimizando recursos y simplificando la realidad. Dicho de otra manera, son efectos psicológicos que llevan a una interpretación errónea de la realidad. Si bien estos sesgos pueden en ocasiones ser útiles, en ocasiones la falta de racionalidad, de información u objetividad nos pueden llevar a interpretar la realidad de una manera bastante equivocada, generando problemas, dándonos ansiedad cuando no hay algo amenazante, haciéndonos sentirnos tristes cuando no hay ninguna pérdida y enfadados también cuando no ha habido ningún agravio. Estos errores sistemáticos en los procesos cognitivos, como el pensamiento, la percepción, la memoria, entre otros que podemos encontrar, nos producen una desviación en el procesamiento mental. Y sin más dilación, veamos alguno de estos sesgos. El primero que vamos a ver es el sesgo de correspondencia, también llamado error de atribución. En este sesgo vamos a juzgar a los demás, por ejemplo, por su personalidad o carácter, pero nosotros nos vamos a juzgar por la situación en la que nos encontremos, por ejemplo. Esto suele darse mucho en el bullying. Cuando vemos a alguien que le están insultando, pensamos, le atacan porque él algo habrá hecho. Cuando la realidad es un proceso muy complejo de desviación social en el que acaban atacando a una persona sin que realmente pueda merecerlo de ninguna manera. Un ejemplo, María llega tarde a las clases porque es perezosa, pero yo llego tarde a las clases porque tuve un mal día. Yo atribuyo a la otra persona un factor personal y, en mi caso, lo que atribuyo es algo situacional. El siguiente sesgo que vamos a abordar es el sesgo por interés personal. Nuestros fracasos van a ser circunstanciales, pero nuestros éxitos van a ser por méritos propios. En este caso, es una especie de descargo de responsabilidades. Cuando acertamos, lo notamos como que lo hemos conseguido porque lo merecemos, es una atribución propia, ¿vale? Y cuando fallamos, son las circunstancias. En un ejemplo, pues cuando ganamos un premio debido al duro trabajo o la perseverancia sin contar con la suerte o la ayuda recibida. En cambio, si fallamos, es porque no había dormido lo suficiente o utilizamos cualquier otra excusa. Estos sesgos nos alejan de la realidad en sí misma. El siguiente efecto, por ejemplo, que vamos a abordar, el siguiente sesgo es el efecto halo, en el que si vemos a una persona con un rasgo positivo, esa impresión positiva se va a magnificar y va a considerarse como algo generalizado. Se va a expandir al resto de sus rasgos. Lo contrario también ocurre. A la inversa cuando se trata de rasgos negativos. Ejemplo, María nunca podría ser una mala persona porque es tan guapa. Generalmente en el efecto halo hace que la gente que generalmente es guapa se le hagan también presunciones de que son buenas personas. Y al revés, la gente que no es físicamente agraciada o se suele presuponer que son gente con peor moral. Y esto es debido al efecto halo. Otro efecto importante es el efecto spotlight, es el efecto estar en el foco, es la tendencia a sobreestimar la cantidad de personas que notan tu apariencia o tu comportamiento o tu sensación de estar en el centro de atención. Sobreestimamos la cantidad de atención que presta la gente a nuestro comportamiento y apariencia. Cuando pensamos que en un acto o elemento propio resulta muy llamativo y todo el mundo va a fijarse. Ejemplo, María está preocupada de que todos noten lo mal que se ha cortado el pelo y la realidad es que nadie está fijándose en María. Otro sesgo es la hipótesis del mundo justo. Tendemos a creer que el mundo es justo y por lo tanto asumimos que los actos de injusticia son merecidos. Por ejemplo, podemos pensar que a María le robaron el bolso porque fue cruel con Alicia al meterse con su camiseta. Entonces tuvo un mal karma. Esta hipótesis del mundo justo al final no deja de ser un mero pensamiento mágico. El siguiente sesgo es el cinismo ingenuo. Es la tendencia a esperar un sesgo más egocéntrico en los demás que en uno mismo, tanto en las intenciones como en las acciones. Es pensar que la gente
de que uno es mejor que los demás, de que uno es más bueno que los demás. Un ejemplo sería que la única razón por la que esta persona está haciendo algo bueno es para sacar algo de mí, por ejemplo. El siguiente sesgo sería el sesgo de confirmación, en el que vamos a tender a encontrar y recordar información que confirma nuestras percepciones. Es decir, de manera natural, vamos a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias o hipótesis. Ejemplo, cuando confirmas la teoría de la conspiración basada en escasas pruebas mientras ignoras las pruebas contrarias. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, a las cámaras de eco que se pueden obtener en Internet. Internet, curiosamente, nos puede dar el mayor nivel de conocimiento que se ha tenido en toda la humanidad. Tenemos todo lo que podamos necesitar saber al acceso de la mano prácticamente, pero en general la gente que tiene una conspiranoia no va a buscar todas las opiniones. Lo que va a hacer es, en el efecto cámara de eco, lo que va a hacer es este sesgo de confirmación. Va a buscar la información que va a tender a confirmar. No va a buscar una información que pueda contrastarla y llevarse la contraria a sí misma. Es curioso, en ese sentido, que cuanta más libertad de información tienes, más probable es que te obceques en tu creencia. Por otro lado, tenemos el efecto marco. En este efecto, a menudo sacamos diferentes conclusiones de la misma información objetiva, dependiendo de cómo se nos presente. Alicia lee que su candidato favorito lo está petando con un 45% de aprobación en las elecciones, pero María escucha que decepciona al país con un 45% de aprobación. Es decir, la misma estadística puede ser interpretada de diferentes maneras y ese dato objetivo, dependiendo de los matices con los que se nos muestre, nos va a afectar de una u otra manera. Otro sesgo van a ser los falsos recuerdos. Cuando confundimos la imaginación con los recuerdos reales, esto a veces suele suceder. El ejemplo, por ejemplo, sería que Francis está seguro de que María le contó un chiste muy divertido sobre las piñas, pero en realidad este chiste lo contaron en la tele. Bueno, es algo que suele suceder. Tenemos también el sesgo pesimista, en el que a veces sobreestimamos la posibilidad de malos resultados. Y ya entramos en distorsiones cognitivas, tipo nada mejorará nunca, en la que hay una sobregeneralización de que las cosas no van a ir bien. Tenemos también el sesgo de la automatización. Tendemos a confiar en los sistemas automatizados, llegando a confiar demasiado, por ejemplo, en la corrección automática del corrector ortográfico. Ejemplo que nuestro móvil corrige de manera automática la palabra está por esta, así que asumimos que es correcto. Miedo me da cuando la inteligencia artificial se implemente más y le demos más verosimilitud a lo que nos diga la IA que a lo que pensemos realmente. Y bueno, ya hemos visto varios sesgos. No vamos a ver todos porque al final hay muchísimos. Estos son un poco los que más han venido a la cabeza. En realidad, los sesgos cognitivos no se pueden eliminar totalmente de nuestras vidas, ya que están ahí por la manera en la que funciona nuestro cerebro. Funciona a veces como por bloques, funciona a granel. Coge bloques de realidad y los maneja a su manera sin desgranar en exceso. Aún así, se ha comprobado que el tener información acerca de ellos, saber que existen y tener presente que se pueden manifestar de diferentes formas, nos vuelve más inmunes a su presencia y a su existencia, lo cual implica que aparecerían con menor frecuencia. Una buena idea y algo muy utilizado en terapia es llevar un registro de sus pensamientos cuando nos generan ansiedad o cuando nos generan malestar y empezar a ser científicos de nuestro propio pensar para detectar qué errores de lógica puede haber detrás. A cualquiera que le interese también puede mirar distorsiones cognitivas en psicología y aparecen distorsiones muy interesantes de cómo es nuestra forma de pensar. Son fallos de razonamiento en la que interpretamos la realidad. Pero es que al final lo que nos afecta de la realidad no es la realidad en sí misma, sino cómo nos la explicamos a nosotros mismos, cómo nos contamos el relato de lo que estamos viviendo. Y si tenemos muchos sesgos y muchas distorsiones influidas por el aprendizaje o por una mala experiencia, una persona puede, por ejemplo, volverse muy suspicaz en base a haber tenido muchas decepciones. Tener el pensamiento de la gente me va a traicionar si tiene la oportunidad debido a que le hayan traicionado en el pasado, de que le van a rechazar porque le han podido rechazar o ha podido tener decepciones, pero de ahí a nadie me va a querer, por ejemplo, es una distorsión cognitiva o es una sobregeneralización, por ejemplo. Coger un pequeño elemento o varios elementos que han sucedido y convertirlo en una norma. Esto podemos hablarlo otro día o a quien le interese que busque distorsiones cognitivas en psicología. Es muy, muy interesante
Y una forma de trabajar con ello para vuestro crecimiento personal y mejora del estado de ánimo es llevar un registro de cuando os agobiáis o cuando os encontráis mal, poner lo que os pasa por la cabeza y luego aprenderos las distorsiones cognitivas y detectarlas para poder cambiar y pensar de una manera más saludable. Eso es un ejemplo. Lo que sí considero que está claro es que cuantos menos sesgos tengamos de la realidad y más saludable y más benévolo sea la forma en la que nos damos el trato, mejor vamos a estar. Porque al final, si estamos tristes y no está pasando nada malo, si estamos ansiosos y realmente estamos rodeados de seguridad, algo hay en nuestro filtro que nos está condicionando. Y hasta aquí este punto de los sesgos. Recordaros, tenemos la dirección de email para que nos comentéis dudas, para que nos preguntéis o solicitéis episodios de cualquier estilo. Y la página, el mail es lamenteysusticatrices@gmail.com. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.